Y gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en su nombre para poder escuchar la palabra de Dios, la palabra que nos reanima, nos vivifica, eh, nos muestra el camino para poder continuar adelante. La palabra de Dios, a veces las personas no le prestan atención, muchas veces las personas no le prestan atención hasta que nosotros plantamos aquella semilla que ayuda para que las personas muestren o demuestren interés. Ahí nos damos cuenta nosotros posteriormente cuál es la calidad de la tierra, ¿bien? Como dice ¿cómo se llama? La parábola del sembrador que enseñó Cristo Jesús. Bueno, hermanos, amigos míos, el día de hoy nuestro hermano Sergio Pino nos va a traer un mensaje muy, muy interesante, como todos los que él siempre suele traer, que se llama el dilema del divorcio. ¿Bien? De tal manera que hoy día vamos a estar recordando, reflexionando y aprendiendo más sobre este tema. Vamos a continuar vamos a tener una oración. Antes de eso, quiero comentarles que como cada día de lunes a viernes, estamos también transmitiendo en directo a través de Facebook Live. ¿Para qué? Para que todos aquellos que también no se puedan ingresar a través de esta plataforma de Zoom, en que dice la Divina Respuesta, entonces puedan ver esta transmisión a través de esa red social. Quiero pedirle en esta ocasión a nuestro hermano Mario Arellano, ¿es posible, hermano, que usted nos lleve en una oración para poder comenzar entonces el día de hoy para escuchar la palabra del Señor? Adelante, hermano, por favor. Ok, vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Padre, Dios santo y bendito, Señor Dios del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe, los cielos declaran tu gloria y dan testimonio de tu grandeza. Estamos, Señor, acá para glorificarte, para honrarte, para alabarte. Por medio del estudio de tu palabra, Señor, queremos oír el consejo divino por medio de nuestro hermano Sergio Pino. Te rogamos que les dé la sabiduría para explicar este tema, que lo ayudes a que todo fluya correctamente, que también bendiga su vida, a su familia, a su mamá Magali, Señor, para que, bueno, le des la paciencia y la energía y lo que tú determines hacer con ella en los tiempos que está viviendo actualmente. Ten misericordia de toda su familia. También por la hermana Berta Guerra, Señor, que va a ser mañana operada, para que todo salga bien. Y por todo y cada uno de los hermanos que en diferentes partes de este mundo, pues, están viviendo momentos difíciles y necesitan de tu ayuda y necesitan de las oraciones de sus hermanos. Bendito Dios, bendice esta plataforma, a los que la dirigen. Bendice a cada uno de los que nos hemos conectado, tanto acá como en Facebook, y que podamos seguir creciendo en este conocimiento maravilloso que tú nos das por medio de tu palabra. Agradecidos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario, por habernos traído entonces la oración de inicio en una versión más, una ocasión más de que dice la Divina Respuesta. Así que vamos a preparar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar la palabra del Señor que traerá, como decía al principio, nuestro hermano Sergio Pino. Hermano Sergio, que Dios le bendiga. Adelante usted. Muy bien, gracias, Erne. Gracias a ustedes también por venir a apartar este tiempo para compartir de la palabra de Dios. Estoy hoy día con un tema que a veces le he puesto el dilema del divorcio. Precisamente es un dilema. Y dilema porque por las opciones que a veces hay o se han creado con respecto a este tema. A veces he pensado que muchos hermanos han querido acomodar este tema dependiendo de la situación en la cual están viviendo personalmente con respecto a alguna separación. No quiero entrar en controversias. Al final de la plataforma no es el motivo, no es el tema de la plataforma entrar en dilema. Si hay preguntas, las trataré de responder. Si hay comentarios, me encantaría que así lo fuera. Pero me voy a referir a un tema que, según lo que yo veo y el conocimiento que el Señor me ha brindado, podamos desarrollar esta tarde y vamos a ver cómo anda aquello. Hablo acerca del divorcio. El divorcio es una situación que hoy en día se ha acrecentado
Es una situación que despierta interés y preocupación por donde quiera que uno esté. Sin embargo, hace poco más de un siglo donde el divorcio era prácticamente desconocido. No es que seamos tan ingenuos como para creer que a finales del siglo XX no existieran matrimonios con problemas. Pero por alguna razón, los matrimonios con problemas rara vez llegaban a los juzgados de divorcio, como hoy día suele suceder. Hay un porcentaje hoy día, por el contrario, el 22% de los chilenos cuenta con algún divorcio en algún rincón de sus antecedentes. Y tristemente, hermano, para considerar, la cifra va en aumento de una forma galopante. Es como nuestra sociedad está cayendo en este flagelo que es el divorcio. El divorcio ha llegado a ser algo tan común en nuestra sociedad y se dice que a menos que suceda algo que ponga freno a este crecimiento, a esta tasa de divorcio, ella se va a pronosticar que más de un 40% de los matrimonios puede acabar en divorcio en los próximos años. Y eso es una cifra alarmante, hermano. Cuando hablamos de cifra, no podemos hablar con exactitud acerca de estadísticas de divorcio o estadísticas de matrimonios. Ellas son sensiblemente difíciles de obtener, ya que muchos divorcios no son registrados en los asuntos legales, como también a veces los matrimonios. Ahora, todo esto no hace otra cosa que generar relaciones informales. Se dice que un cálculo bien conservador es que cada uno de 4 matrimonios termina en divorcio y que un 80%, escucha, más de un 80% de estos casos, ambos cónyuges divorciados volverán a contraer nupcias. Ahora, el problema no es menor. Y siendo un problema de esta naturaleza que implica la creación de Dios, vamos a buscar en la Biblia qué dice Dios con respecto a aquello. Y allí en el libro de Marcos, en el capítulo 10, hay una delicada pregunta que los fariseos vienen a hacer a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesús nos va a expresar la voluntad de Dios sobre el asunto del divorcio. El capítulo 10 comienza con estas palabras. Leo versículo 1, versículo 2, leo libro de Marcos, perdón, estaba diciendo Mateo quizás, pero es Marcos. Estaremos usando Mateos y Marcos para la exposición, pero esta vez leo Marcos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Muy bien, fíjate el contexto que nos estamos situando. Marcos es muy delicado en enseñar entonces los motivos que llevó a estos fariseos a acercarse a Jesús y hacerle esta pregunta. La pregunta está allí en el versículo 2, dice, si es lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, estos fariseos se acercaron a Jesús, pero con un propósito bien feo, y dice él, para tentarle, concluye el escritor. Ahora, frente a esto, yo estoy señalando que Marcos es muy delicado al señalar el motivo que llevó a estos fariseos a acercarse a Jesús. Dice en su relato que estos fariseos se acercaron para plantearle una pregunta muy delicada y con el hecho de sorprender a Jesús. Ahora, cuando nosotros entendemos el contexto del relato, entendemos que estos fariseos esperaban que en su respuesta Jesús diera algo o dijera algo que podría desatar una gran polémica. ¿Por qué digo esto? Porque la hostilidad de los fariseos en contra de Jesús, a la altura del relato, era tan intensa
que lo único que ellos estaban buscando se habían resuelto únicamente destruir a Jesús. De allí entonces que escogieron ellos una pregunta cargada de una serie de implicaciones. Una pregunta que cualquiera que fuera su respuesta, estos fariseos sabían entonces que generaría una gran polémica. Y no solamente ellos, sino que hasta el día de hoy, esta situación es extremadamente delicada. El tema del divorcio, el tema de la separación. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Me gustaría puntualizar algo, de lo cual debemos tener claro, que en los tiempos de Jesús habían básicamente dos escuelas dominantes de los pensamientos de entre los judíos. Ahora, todo esto sobre la cuestión del divorcio. Dos escuelas dominantes con respecto a la posición legalista del divorcio. Había una posición suave y había una posición más dura. La posición suave era que la ley de Moisés le permitía al hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón. Esa es una postura suave que la Biblia arrojaba y que los judíos se habían entonces hecho partícipe de esta declaración, que la ley de Moisés permitía al hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón, mientras la contraparte, una posición dura con respecto al divorcio, sostenía que lo único que justificaba el divorcio, era la infidelidad sexual fragante. Esa era la posición más dura con respecto a esto. Ahora, hermanos, la controversia con respecto a esta postura giraba en torno a una interpretación de una frase en particular que va a constituir la legislación clave sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Y esto se encuentra allí en lo que la ley señalaba con respecto entonces al divorcio. Y estoy leyendo para esto Deuteronomio capítulo 24, versículo número 1. Y esto entonces era el tema, esto era en particular la frase que va a constituir la legislación para el divorcio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y se despedirá de su casa y la despedirá de su casa. O sea, si el hombre se casaba y hallaba alguna situación indecente, podría entonces, facultado por la ley de Moisés, escribir una carta de divorcio a su cónyuge, entregarla y entonces la podría así despedir de su casa. Eso es lo que Deuteronomio 24 básicamente nos está diciendo. Ahora, hermanos, las dos posiciones sobre el divorcio en los tiempos de Jesús giraba en torno al significado de la frase que decía alguna cosa indecente en ella. Sí, eso es lo que Deuteronomio enseñaba, que si un esposo encontraba alguna cosa indecente, él podría dar entonces esta carta de divorcio. Ahora, los defensores más radicales de esta posición suave, defensores de posición suave o fácil, decían entonces que alguna cosa indecente en ella podría ser cualquier cosa que el marido definiera así como algo indecente. Y por eso entonces que es una declaración suave, es una declaración, una frase que significaba entonces una posición fácil, que decía entonces que cualquier cosa que el marido definiera de esta manera, alguna cosa indecente en ella, pues entonces estaba en la libertad de poder darle carta de divorcio. Por ejemplo, si a ella se le quemaba la comida, podría ser considerado como algo indecente. Si mantenía la casa desordenada,
igualmente era considerado como algo indecente. Entonces, todo esto, el marido, el esposo, podría así apoyarse en la ley para poder dar carta de divorcio a su mujer. Fíjate que el historiador Flavio Josefo, judío, lo señalaba de esta misma manera. Si, por ejemplo, la mujer gritaba muy duro a los hijos, el esposo encontraba allí una justificación suficiente para dar a la mujer esta carta de divorcio. Ahora, en esencia, según esta posición, el esposo podría entonces divorciarse de su esposa cuando él quisiera. Por otro lado, la contraparte de esta posición suave o la contraparte de esta condición más fácil está la posición dura, que era que alguna cosa indecente en ella se refería única y exclusivamente a la infidelidad sexual fragante. La infidelidad sexual debería demostrarse claramente para que el judío pudiera reclamar su derecho a divorciarse. Y esas son entonces las dos posiciones a la cual estos judíos están apelando. Por eso que la pregunta que están haciendo a Jesús es una pregunta que está involucrando una declaración que es extremadamente delicada. ¿Qué dice la divina respuesta? Y quiero señalar que Jesús era un profeta. Jesús no era un político que con sus palabras quería ganar apoyo de las multitudes. No, ese no era Jesús. Jesús tampoco era ni evadía él alguna respuesta, ni era tampoco un diplomático en su respuesta. De allí entonces que condenó a los dirigentes judíos por su descuidada y grosera actitud para con sus esposas. Ahora, Jesús rehusó enredarse con los legalistas y las interpretaciones que estos hacían de esta frase en particular de la ley de Moisés, cosa indecente en ella. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 5, respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestros corazones se escribió este mandamiento, haciendo alusión entonces a la declaración que si era lícito dejar a la mujer como un divorcio. Y el verso 3, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué mandó en la ley de Moisés? La dureza del corazón de estos judíos, la vida pecaminosa en la cual ellos vivían, impedía entonces que el pueblo de los tiempos de Moisés pudiera vivir a la altura de las expectativas morales que Dios tenía para ellos. Fíjate que es interesante, el texto paralelo nos da una interesante información acerca de este mismo versículo, y eso es Mateo 19, versículo 8. Y el libro de Mateo capítulo 19, versículo 8 dice: por la dureza de vuestros corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El texto paralelo nos dice exactamente algo igual, pero que agrega un antecedente, más al principio no fue así. Cuando vuelvo al libro de Marcos capítulo 10, verso 10 al verso 12, dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vemos a Jesús respondiendo entonces a estos discípulos sobre este asunto en particular acerca del divorcio. Jesús no hace otra cosa que expresar un principio básico de las relaciones matrimoniales. Y dice que el plan y la voluntad fundamental de nuestro Dios es que no haya divorcio en ninguna razón, sino Él habla
acerca de lo que Dios desea. Y cuando hablamos acerca de lo que Dios desea, indudablemente el divorcio está excluido. Jesús está diciendo lo que el profeta Malaquía había mencionado hace cientos de años atrás en el libro de Malaquías, en el capítulo 2 y en el verso 16. Malaquías, capítulo 2, verso 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Es decir, Dios detesta el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y cuando Dios une en matrimonio a un hombre y a una mujer, estos han de conservarse en única e indisoluble entidad. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando. Marcos capítulo 10, versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Fíjate lo que el texto nos está señalando. Marcos capítulo 10, verso 8. Los dos, hablando acerca de hombre y de mujer, serán una sola carne, así que no son ya dos, sino uno. Ahora, cuando hablamos acerca de las matemáticas de Dios en cuanto al matrimonio, son enteramente diferentes. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios dice. 1 más 1 igual 1. Cuando un hombre con una mujer se unen en matrimonio, ellos van a constituir un solo persona, una sola identidad, un solo propósito. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos, sino uno. Cualquier excepción a esta ecuación es inferior al ideal de la voluntad de Dios. Y allí está lo que Dios quiere. Allí está lo que Dios desea. Fíjate, un ejemplo interesante también se encuentra acerca de esto en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 7, y leyendo el versículo número 10. Primera de Corintios 7, 10. El texto dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y aquí entonces está expresada la voluntad ideal de Dios, que la mujer no se aparte de su marido. Esta es indudablemente la voluntad ideal de Dios. Podemos notar entonces que en los siguientes versículos, Pablo va a pasar a darnos más instrucciones para los que por alguna razón no pueden alcanzar el ideal de Dios. Dios está diciéndonos en 1 Corintios capítulo 7, verso 10, que la mujer no se separe de su marido, ni el marido se separe de su mujer. Esa es la voluntad ideal de parte de Dios. Pero fíjate que en el versículo 11 del mismo capítulo, 1 Corintios 7, se nos está añadiendo una interesante información. 1 Corintios 7:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Eso es lo que 1 Corintios 7:11 nos está diciendo. Es decir, en otras palabras, Dios dijo, mi ideal, mi objetivo ideal, dice Dios, para el matrimonio es que los que están casados no se separen. Pero el Señor dice, yo comprendo que no todas las personas podrán alcanzar a este ideal. Así que si sufren una separación por cualquier causa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esa es la ley de Dios. Eso es lo que Dios dice. Pero sin embargo, la voluntad de Dios es un hombre para una mujer de por toda la vida. Un hombre para una mujer por toda la vida, una mujer para un hombre por toda la vida. El ideal divino
se expresa muy claramente en el libro ya señalado de Marcos capítulo 10. Pero fíjate bien que Marcos no presenta excepciones a esta regla. Pero la enseñanza completa de Jesús en cualquier tema debe determinarse por el conjunto de todo lo que Dios dijo en todos los evangelios. Entonces, naturalmente, no nos quedaremos solamente con la información de Marcos capítulo 10. Iremos al texto paralelo para ser consecuente y encontrar todo lo que Dios nos enseña en los evangelios. Vamos al libro de Mateo. Por ejemplo, cuando consultamos el pasaje paralelo del libro de Mateo, de Marcos capítulo 10, esta vez en Mateo capítulo 19, vamos a encontrar allí, vamos a descubrir que Jesús menciona una excepción a esta regla divina. Mateo capítulo 19, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 19, versículo 9. ¿Qué descubrimos aquí? Descubrimos que Jesús menciona una excepción a esta regla divina. En el relato de Mateo se añade la frase salvo por causa de fornicación. Yo digo cualquiera que repudia a su mujer, salvo la excepción, salvo por causa de fornicación. Y aquí, hermanos, es interesante que se usa la palabra pornea, que literalmente significa inmoralidad sexual en general. Es decir, yo digo, dice el Señor, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por una inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo Mateo nos está entregando un relato más completo, nos está entregando un relato más detallado de lo que Marcos y Lucas nos han ya mencionado. El relato de Mateo dice que el hombre no debe divorciarse de su esposa y que la esposa no debe divorciarse de su esposo, excepto cuando ha habido inmoralidad sexual en el matrimonio. Y que cualquier nuevo matrimonio, cuando no ha habido inmoralidad sexual, hace culpable a las partes de adulterio. Hace culpable a las partes de adulterio cuando el divorcio no se ha producido por esta excepción a la regla que yo veo aquí en Mateo capítulo 19, versículo 9, salvo por causa de fornicación, pornea, que literalmente significa inmoralidad sexual en general. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles son entonces las conclusiones que debemos sacar de lo que ya hemos mencionado? Y la primera conclusión que me atrevería a decir es que Dios aborrece el divorcio. Su voluntad, la voluntad de nuestro Dios es que no haya divorcio. Él lo permite en el caso de que haya una inmoralidad sexual, pero no lo ordena ni lo obliga. Porque si hay fornicación, la voluntad de Dios es que se pueda perdonar y que el matrimonio se pueda conservar hasta la muerte. La idea de la incompatibilidad. ¿Ha escuchado usted que a veces los matrimonios dicen que se han divorciado por la incompatibilidad? Y esto no es otra cosa que un triste mito de nuestra sociedad. Porque nunca ha habido una pareja que sea totalmente compatible. Nunca ha habido una pareja que haya podido construir un matrimonio sin tener que hacer algún tipo de adaptación y de una entrega desinteresada el uno hacia el otro. La incompatibilidad como justificación de divorcio por lo general no es más que un eufemismo para referirse al egoísmo extremo tanto de parte del esposo como de parte de la esposa. Lo que Dios ha juntado, dice la Biblia, el hombre no lo debe separar. Aunque el Estado haya legalizado el divorcio, el plan de Dios
es que el marido sea para toda la vida. El matrimonio sea para toda la vida. Aunque el Estado, vuelvo a decir, aunque el Estado haya legalizado el divorcio, cosa que ha sucedido aquí en nuestro país, el plan de Dios todavía sigue siendo que el matrimonio sea para toda la vida. Una segunda conclusión que me gustaría referir sería que cualquiera que se divorcie de su cónyuge por cualquier razón que no sea inmoralidad sexual y se vuelve a casar, es culpable de adulterio. Y esto es según lo que Dios dice, hermano. Cualquiera que se divorcie de su cónyuge por cualquier razón que no sea inmoralidad sexual y se vuelve a casar con otra persona, él es culpable de adulterio. Es lo que Dios dice. Puede, indudablemente, que esto no es lo que nos gustaría oír, pero es lo que Jesús dijo. Y me atrevería a decir que prácticamente no hay otra manera que las palabras de Jesús puedan ser entendidas. No hay otra manera de poder lidiar con Mateo capítulo 19, verso 9. Hermanos, existe una sencilla razón por la que Jesús dice que una persona que se divorcia de su cónyuge por una causa que no sea inmoralidad sexual y se casa con otra persona es culpable de adulterio. Y existe una razón sencilla. Y la razón sencilla es esta. Ese hombre o esa mujer todavía están casados ante los ojos de Dios con su primer cónyuge. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el divorcio. Cualquier causa que no sea inmoralidad sexual no puede disolver un matrimonio y por ninguna causa libera a las partes para volverse a casar sin importar lo que los juzgados hoy en día decidan. Una tercera conclusión que podríamos sacar de todo lo anteriormente señalado es que únicamente el cónyuge inocente es el que está en libertad de volverse a casar después de un divorcio por inmoralidad sexual. Y es lo que yo veo aquí en Mateo capítulo 19, verso 9. Esta es la palabra que se usa entonces en el relato de Mateo capítulo 19, versículo 9. Yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Lo que Jesús está realmente diciendo aquí es una persona que se divorcia de su cónyuge por causa de inmoralidad sexual y se vuelve a casar, está bien ante los ojos de Dios. Él no extiende este mismo privilegio a la persona que ha sido inmoral y que ha causado el divorcio. Es lo que yo veo a través de la lectura de este texto. Que aquel que ha causado esa inmoralidad sexual, Dios no le concede este mismo privilegio a aquel que ha sido inocente de esta situación. Hermanos, debemos entender que el divorcio en los tiempos de Jesús era un reconocimiento de fracaso y no un premio. Que el divorcio se permite únicamente por motivos de inmoralidad sexual. Porque Dios no obligará a una persona que ha sido ofendida de esa forma, de tal manera por este cónyuge, a permanecer atado a tal clase de matrimonio. De ahí que yo veo la excepción a esta regla que Mateo capítulo 19, verso 9 me entrega. Creo que pocas lecciones se necesitan con tanta fuerza en nuestra sociedad como también en la iglesia del Señor. Debemos colocar un renovado énfasis en las enseñanzas de Jesús y la permanencia del matrimonio, hermano. Debemos hacer todo lo posible, todo énfasis que hagamos nunca será suficiente para hablar acerca de la permanencia del matrimonio. Si los cristianos hemos de ser la sal de la tierra, si los cristianos hemos de ser la luz del mundo,
Debemos entonces mostrar, tanto en nuestra enseñanza como en nuestro comportamiento, que honramos y respetamos la palabra de Dios sobre este asunto, sobre el divorcio. Y no hacer entonces trequeñuelas para poder justificar una acción que me va a favorecer porque he roto un matrimonio a través de un mecanismo ilegal que Dios no me permite contraer nuevamente un matrimonio. Hacer menos, hermano, equivale a no ser dignos del nombre que llevamos. Hermanos, que Dios pueda bendecir su palabra. Que Dios nos pueda ayudar a permanecer por siempre al lado de nuestra esposa y en el caso de nuestras hermanas, en compañía de sus esposos. Hermano, mi deseo es este. La palabra que Dios nos enseña no tiene otra finalidad de poder unirnos para siempre y permanecer al lado de nuestra esposa. Probablemente la lección pudiese dar para muchas declaraciones. No entraré en ningún caso en controversia con respecto al tema que he presentado. Pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por supuesto que vamos a enriquecer lo que ya hemos presentado. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias por la atención y allí quedamos con él nuevamente. Muchísimas gracias, hermano Sergio. Yo sabía que el estudio iba a estar, pero muy, muy interesante. Una de las cosas justamente que se produce más durante estos tiempos, y es justamente porque no se entiende, no se comprende y se ignora la palabra de Dios, es justamente el tema de los divorcios. ¿Ya? Estaba justamente leyendo que, sin ir más lejos, que el año 2022 en Chile solamente fueron 43.221 los divorcios que se produjeron. Entonces, y que se habían concretado en Chile. Por lo tanto, no deja de ser una cifra alarmante o bastante alta, porque justamente la gente, como no conoce a Dios y como no entiende que el matrimonio es, bueno, creo que se olvidan de que el matrimonio, cuando los va a casar el juez civil, le dice que es para toda la vida. Entonces, hay algo que pasa en ese sentido y que no se entiende, que no se comprende. ¿Por qué? Porque no se comprende a Dios, porque no se ha escuchado acerca de la enseñanza de Dios que hay solamente ciertas normas o causas por las cuales uno se debe divorciar. Dios sabe por qué hace las cosas, como decimos regularmente. ¿Bien? Así que yo quiero agradecerle personalmente al hermano Sergio por este tema, que la verdad es que para los que estamos casados hace poco tiempo, nos ayuda mucho para poder mantenerlo presente, para poder mantenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender que Dios hace las cosas por un motivo especial, por un motivo específico, y para respetarnos el uno al otro también. Vamos a tener una oración y posteriormente vamos a pasar con el hermano Néstor para que nos pueda mostrar un poquito cuáles son las novedades en el sitio de Facebook Live. Quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano Duilio Mateus, si es que está por ahí, si es que se encuentra por ahí nuestro hermano Duilio, para que nos pueda guiar en una oración. Por acá estoy. Hermano, por favor, adelante, que Dios le bendiga. Padre amado, Padre misericordioso, Señor. Señor, en esta noche, Señor, que tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones, Señor. Que tengamos siempre la mente abierta, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Que tengamos siempre la humildad, Señor, para entenderla, Señor. Para poder enseñar a otros, Señor. Para poder crecer, Señor, en tu palabra, Señor. Para poder llevarla a otras personas que necesitan de esta palabra, Señor. Que están sedientos de ti, Señor. Muchas personas que no te conocen, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a siempre tener el entendimiento y el crecimiento espiritual, Señor, para poder dar tu palabra de forma correcta, Señor. Te lo agradecemos en esta noche, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Duilio. Vamos a pasar con nuestro hermano Néstor, a ver qué novedades nos tiene Facebook Live. Adelante, hermano. Bien, buenas tardes, hermanas y hermanos. Sí, tenemos algo aquí en Facebook. Y hoy día estuvo Bani Pinto, John Nilson Rivero, Luis Cruz Esteves, Mario Peña. Y dejaron algún mensaje aquí. El hermano
John Nilson Rivero dice, bendiciones, amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo y dando el privilegio de estar conectados por este medio para seguir estudiando la santa palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano Sergio. Sergio Pino, seguimos orando, dice, y estudiando la palabra de Dios. Seguimos orando por su señora madre y hermana, dice. El hermano Mario Peña dice, saludos hermanos, Dios les bendiga. Y eso es lo que tenemos hoy día por Facebook. Estamos invitando a las personas que preguntan si esto queda grabado. Bueno, queda grabado ahí en el Facebook. Y también pueden buscarlo en Iglesia de Cristo PDA, en el canal de YouTube. Y dejar sus impresiones, sus opiniones, si quieren dejar algún saludo o algún aporte, alguna pregunta, para después responderla. Eso es, hermano Enes. Gracias, hermano Néstor, por habernos dado aquellas novedades acerca de Facebook Live. Por supuesto, como decía nuestro hermano, pueden encontrar posteriormente, más o menos una hora y media después de que hemos terminado nuestra transmisión, en esos sitios de YouTube y de Facebook Live. Dice la hermana Luz Dari, bendiciones hermanos, gracias a Dios por darnos de su santa palabra. Dios les bendiga a todos, siempre a todos, dice. Muchísimas gracias, hermana Luz, por sus buenos deseos. Bueno, ha llegado el momento entonces de poder escucharlos a ustedes. ¿Ya? Queremos escucharlos a ustedes y acerca del tema que hemos escuchado por boca de nuestro hermano Sergio Pino. Hermano Duilio, adelante, por favor. ¿Ahí me escucha? Sí, hermano, adelante. Ya, una consulta. ¿Sabe? Yo vengo estudiando también este tema y lo que tengo también entendido es que, mira, si tu esposo o tu esposa no es creyente, también te puedes divorciar y puedes rehacer tu vida. De hecho, en 1 Corintios 7:15 también lo autoriza el apóstol a través del Espíritu Santo. Porque dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impide. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, se podría volver a casar si la persona lo deja. Ahora, esto aplica nada más para cuando el matrimonio, los dos son creyentes, que no se pueden separar. Si los dos son creyentes, no se pueden divorciar, a menos que exista fornicación o exista adulterio. En ese caso sí, pero... Hermano Sergio. Sergio tiene el micrófono apagado. ¿Cuál es el versículo, hermano, que estaba diciendo? Porque estoy leyendo acá, por ejemplo, aquí yo debo tener en cuenta que hay mandamientos de parte de Dios y hay simplemente recomendaciones que Pablo nos está entregando. Por un lado, Pablo cada vez que está dando una recomendación dice, es por consciente, es de mi parte, o sea, de lo que yo pienso, yo creo, y no es mandamiento de Dios. O sea, por ejemplo, a los que están unidos en matrimonio, verso 10, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separe, quédese sin casar o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, no yo, no, yo digo, no el Señor. Y ahí el verso 12, si alguna hermana tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pero si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre o en semejante cosa, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, o quizás qué sabes tú, marido? De qué sabes tú, marido, que si quizás harás salvo a tu mujer. Y cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, ordeno todas las iglesias. Fíjate que está hablando aquí. Acuérdense que viene el 15, lo que termina en el 15. En el 15 dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Y acuérdate que en el Antiguo Testamento
los judíos no se casaban con personas no creyentes, era judíos con judíos. No podía ser un judío con un amorreo, un judío con un fariseo o con un seduceo, ni nada. Entonces, de tal cual, en la misma Antiguo Testamento nos enseña que si un judío en un momento se casó cuando ellos retornaron a Jerusalén, simplemente se tuvieron que divorciar y expulsaron a las mujeres y a los hijos, porque estaban casados con no creyentes, con personas que no eran judías. Ahora, en el Nuevo Testamento estamos viviendo ahora una situación muy similar entre un creyente y un no creyente. Entonces, si estamos supuestamente viviendo con una persona que no cree en el Señor y decide divorciarse de nosotros, entonces nosotros no podemos divorciarnos de ellos, pero ellos sí pueden divorciarnos de nosotros. En ese caso, nosotros estamos mandados a llamar a vivir en paz y podemos rehacer nuestras vidas y volvernos a casar de nuevo. Mira, el texto que está diciendo allí, si el incrédulo, o sea, no está hablando de una persona creyente acerca de la situación que ya hemos visto en Mateo capítulo 19. Dice que si el incrédulo se separa, pues entonces de la hermana, entonces ella me podría dar una determinación de poder ir, pero no me atrevería a decir algo más sobre eso. Quizá algún hermano pudiera ayudarnos. Hermano Sergio, buenas noches. Hola, hermano Osvaldo, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, Buenas dale noches. tú. Dios les bendiga. Ok, lo que el hermano refiere, hay que estar consciente de una realidad que encontramos en el contexto de los versículos que el hermano nos está leyendo, ¿verdad? Y el 1 Corintios 7, el verso 10, dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Ese es lo que dice la Biblia, que algo que debemos de estar consciente, que si alguno se cree espiritual o profeta, debe reconocer que lo que Pablo escribe son mandamientos del Señor. Y aunque el apóstol Pablo manifieste: instruyo no yo, sino el Señor, dice bien, a los casados instruyo no yo, sino el Señor. El Señor instruye que la mujer no debe dejar al marido. Ahora, el verso 11 dice: pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, la mentalidad de Dios es que tanto la mujer no debe dejar al marido, como tampoco el marido debe de abandonar a su mujer. No debe de existir el repudio. Pero el hermano nos habla acerca del versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, el matrimonio entre un creyente y un incrédulo, fíjese bien, es conocido a veces como un matrimonio mixto. Pero el punto en consideración es algo muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el simple hecho del que no es creyente decide separarse del hermano que es creyente. Por ejemplo, una mujer decide separarse de su marido creyente porque ella es incrédula, no profesa la misma fe, decide separarse. Bueno, ya Dios dijo que no debe separarse el marido de su mujer, ni la mujer debe de hacerlo del varón. Pero ahora en el matrimonio mixto, el cristiano debe estar consciente que no puede separarse de su mujer por cualquier causa. Pero sin embargo, la mujer que no es creyente ha determinado separarse de el marido cristiano. Entonces, es ahí donde Pablo dice: en tales cosas, el hermano, o ya sea la hermana, no están obligados
sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pero esto debe estar bien consciente el hermano cristiano o la hermana cristiana, que no existe la permisibilidad de la separación. Pero si la persona que convive con él es incrédulo y decide separarse, desde luego Dios nos ha llamado a paz y desde luego Dios nos ha llamado a constituir un matrimonio para toda la vida. Pero si aquella persona se separa de su marido que es creyente, por supuesto, el que es creyente, el que sabe cuál es la voluntad de nuestro Señor, tendrá en cuenta y estará consciente en lo que Dios dice, que no debe de existir divorcio. No debe existir divorcio por ninguna causa, pero sin embargo, se da la situación, el incrédulo se separa. Entonces, debemos de reconocer lo que dice el 12 y el 13, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si a un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces, el hermano creyente tiene a una que no es creyente y esta pues consiente en vivir con él, tampoco la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Siempre el creyente debe tener en mente esto, pero no está el creyente porque la mujer que no es creyente o el hombre que no es creyente, el creyente no está en la permisibilidad de casarse nuevamente, por la sencilla razón que el matrimonio es para toda la vida, y aunque aquel que no es creyente ha decidido separarse, no por la causa bíblica, sino por cualquier causa, pues aquel que quiere ser fiel a Dios, pues estará dándose cuenta que debe ser fiel a Dios, ¿verdad? Y de hecho, si puede existir más adelante la reconciliación entre esa pareja, pues reconcíliese, porque si no, de lo contrario, si el hermano viene y piensa que es permisible que se pueda casar, entonces va a ir a cometer adulterio con la otra persona. Y aquella mujer decide separarse y va a ir a cometer adulterio con la otra persona. Entonces va a haber 4 adúlteros. Entonces hay que considerar el caso y desde luego tanto al creyente como al incrédulo debemos de estar conscientes, cualquiera, no está haciendo referencia solo a los creyentes, a cualquiera, no creyente o creyente, se sabe lo que es un matrimonio, ¿verdad? Sí. Es un acuerdo, es un pacto, un compromiso, una alianza, un voto ante Dios. Y pues no pienso, hermano, no pienso en lo que yo he estudiado, que el hermano creyente quede libre para contraer matrimonio nuevamente. Es lo que he estudiado. Sí. Okay, entonces se refiere única y exclusivamente a Mateo capítulo 19, verso 9, que si no hay causa de fornicación, inmoralidad sexual, pues entonces no quedaría libre para volverse a casar. Amén, hermano. Así es. Okay. No, Néstor. La ley de matrimonio no es para los cristianos solamente, es para todo el mundo. De manera que todo el mundo tiene que someterse a la misma ley, a la ley de Dios en cuanto al matrimonio. De manera que ahí hay a veces algunas interpretaciones de algunos hermanos y otras personas que son miembros de la iglesia también, que están un poquito, digamos, separados del pensamiento divino en cuanto al matrimonio. ¿Ya? Uno tiene que ir al principio. El Señor Jesús, como leyó Sergio ahí, dice, más al principio no fue así. Los israelitas quieren dar
o los judíos quieren dar una excusa para hacer lo que ellos quieran, dice el Señor, miremos atrás. Al principio no fue así. De manera que es una ley que tiene que respetarse. De todas maneras, seamos cristianos o no seamos cristianos. Lo mismo hoy día tenemos el problema con el matrimonio, o sea, muchas personas que se niegan a venir a las entidades establecidas por Dios, hacen pacto delante de Dios y tal cosa no existe. O sea, si las leyes están allí, están para que se cumplan y no para que los individuos vengan entonces a hacer pactos y unirse en lo que llaman una relación abierta, que no hacen ningún compromiso y viven todo el tiempo en adulterio. Correcto, en fornicación. Correcto. En este caso, disculpe, en este caso, figúrese que yo ayer hablaba con un joven en el cual tiene una relación con una dama que tiene una hija. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué tú te casas con esta dama que tiene este hijo? ¿Por qué se separó? Entonces me dice él, se separó simplemente por mí, dice. Entonces estás en adulterio. Estás en adulterio. Y si quieres venir a Cristo, tienes que dejar ese adulterio. Eso es lo que tú dices. Dice. No, es lo que dice Dios en su Biblia, en su palabra. Y aunque usted no es cristiano todavía, usted está sujeto bajo esa ley, porque la ley es universal para no cristiano y cristiano. Esto así es. Y se encuentran este tipo de casos que hay que analizarlos, hay que entenderlos, y lamentablemente hay hermanos en Cristo que están malinterpretando muchos textos con referencia a este tema, que le dicen que es polémico, pero no. Siempre y cuando se respete la ley de Dios, yo creo que algo no es polémico. Sí, he visto que muchos hermanos aún están torciendo textos simplemente porque su propia matrimonio no está constituido de una forma legal y han querido entonces torcer el texto para verse entonces favorecido por alguna interpretación que ellos quisieran dar. Me parece que la hermana Luz tiene ahí. Sí, Luz, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo llegué un pichintún tarde, pero no sé si algo me respondió el hermano Néstor de la pregunta que iba a hacer. Es que Mateo 19, aquí cuando Jesús habla del principio, o sea, se está citando Génesis y no está citando Levíticos. Y he visto otros estudios que manejan Mateo 19 con la ley de Moisés. Y ahí es donde se produce el enredo, digo yo, o se produce el torcer la escritura, porque dice bien claro, dice desde el principio lo hizo varón y hembra, y después dice que desde el principio no fue así. O sea, está citando Génesis o yo estoy equivocada. No, está en lo correcto, hermana. Está en lo correcto. Al principio de la ley no era así. La ley estableció esa condición y por eso hemos leído allí el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, en el capítulo 24, versículo 1, donde la ley sí expresaba la posibilidad de poder dejar a la mujer por cualquier causa. Pero antes de aquello no era así. Dios había establecido el matrimonio para siempre y por siempre. Entonces, el contexto en Mateo 19 es Génesis y no Deuteronomio ni Levítico, es Génesis. Correcto, cuando dice en el principio no fue así. Ok, muchas gracias, hermano. A usted, Gracias a hermana usted, Luz. Gusto saludarte. Bien, hermanos. Muy interesante, ya hemos aclarado muchas dudas probablemente. Estamos llegando prácticamente al final ya, estamos un poquito pasados a las 9 de la noche, hora de Chile. Esperando que todos también hayan sido edificados. Atilio quería decir algo también, ¿no? ¿Estoy equivocado? Ya para ir dando No, fin. él también había levantado la mano, Atilio. También había levantado, ¿cierto? ¿Atilio? ¿Está por ahí? Oh, sí, hermano. Sí. Hoy iba nomás a hacer un comentario, no sé si han sido preguntas de... Claro, cuando mencionaban los versículos de Corintios, del 10 adelante, cuando que dice Pablo, pues que dice él, ¿no? O del hermano, la hermana incrédula que si se separa. Vayan, si no se está separando, un ejemplo, o sea, si no se está separando directamente por el caso del adulterio, pero igual pues se va a separar, o sea, pues, si ya decidió y se va a separar. Entonces, pero este hombre o mujer que no es cristiano, o sea,
él en sí no va a tardar, o sea, lo más seguro es casi al 100% no va a tardar en cometer el adulterio o la fornicación, si le puede llamar, si ya está separado. Entonces, pero vaya, no sé si en ese caso puede aplicarle, vaya, si él, ya en ese caso el hermano o la hermana con quien estaba casada, pues, o sea, igual le puede aplicar la ley esa, ¿no? De que ya fornicó o adulteró el matrimonio, aunque sí ya estaba separado, ¿no? Ese es como un comentario, en sí, en parte pregunta también. No se le escuchó muy bien al hermano acerca de lo que estaba señalando, o sea, parece que hay una interferencia acerca de donde sí. él habla, pero lo que él está diciendo básicamente es que es precisamente lo que el hermano Waldo estaba señalando, independientemente, o sea, claro, fornicó o adulteró después, pero hay una situación que le llevó a tal cosa y no fue precisamente la relación o la salvedad que Jesús había hablado allí en Mateo 19. Entonces, no viene al caso que ella vaya a quedar desligada porque no fue precisamente la víctima de esta situación, sino que más tarde ella también cabe en la misma cosa. Pero no comprendí bien lo que el hermano, o sea, como que se me cortaba la señal. Sí, me imagino la señal como esa, o sea, voy manejando, entonces, pues siempre he hecho eso, me pasa eso, entonces. Muy bien, hermano, gusto saludarte, Dios te bendiga. Ya, amén, gracias, hermano, feliz noche. Amén. Gracias. Mercedes, adelante. Buenas noches, hermanitos. Muchas gracias. Es muy buena explicación, una buena lección que nos está dando el hermano y nos da mucho que pensar, ¿no? Razonar y decir, ¿no? El porqué de las cosas, que es cierto que Dios sabe por qué hace las cosas. Es un dicho bien dicho. Dios sabe las cosas y es la única que tiene la palabra, el único que tiene la autoridad y que nosotros debemos seguir. Pero muchas veces, pues como dice el hombre incrédulo o la mujer incrédula, dicho sea de paso, lo hace muchas veces porque no creen en Dios, no aman a Dios, no siguen a Dios, desconocen muchas cosas sobre la palabra de Dios, ¿no? Sobre las leyes. Entonces, así también como en el mundo de la farándula, el mundo de la política, ¿no? De los artistas, ¿no? Que hoy en día, pues ahora se casan, se casan y se vuelven a divorciar. Y una y otra vez se casan y una y otra vez se divorcian. ¿Por qué hacen eso? Porque verdaderamente no aman a Dios, desconocen muchas cosas de Dios y entonces hacen lo que le da la gana. Ellos son pues muy incrédulos, por eso hacen a decisión propia, no lo que Dios quiere. Muy buena lección, hermanito, que hay mucho que ampliar ese tema porque me encantó, porque es muy buena la enseñanza. Gracias, hermanitos. Gracias, hermana Mercedes. Hermana Erika, usted quería hacer un comentario y nos dejó escrito también algo en el chat de aquí de la plataforma, ¿no es así? Gracias. Lo voy a leer. Me permite leerlo. Dice, bien, lo que era porque yo dije, bueno, si no lo leen y tengo un espaciecito, aprovecho. Pero por supuesto dice, gracias por la oportunidad de escucharlo, hermanos queridos. Mi comentario es el siguiente. Lo estoy escribiendo, o sea, leyendo textual. Y se casa con otra, a mí me dice que el inocente tampoco se puede volver a casar uniéndolo con la voluntad de Dios desde el principio, que no fue así. Quisiera añadir el texto escrito en Lamentaciones 3:22 al 33. Todo lo demás es por la dureza de nuestro corazón. Ninguna parte dice que se pueda volver a casar. Usted estaba citando Lamentaciones 3:22 al 33, ¿no es así? Sí, claro que aunque ahí no está hablando, en Lamentaciones no está hablando pues del matrimonio ni nada, sino que de repente es un mensaje respecto a la importancia de que nosotros nos debemos someter al yugo de Cristo, el yugo de nuestro Dios. Y en ese sometimiento nosotros nos hacemos uno con Cristo. Claro. Y así como nos hacemos uno con Cristo, el hermano explicó supremamente bien las primeras conclusiones, excepto la última, para mí están conforme a la Escritura. La última creo que a través del tiempo y por la dureza de nuestros corazones se ha llegado a permitir. Yo no encuentro ni siquiera en los pasajes, ni en la parte de salvo por causa de fornicación. Yo lo leo y lo releo y lo sigo releyendo y uno todo lo que, porque este tema pues se habla mucho. Yo no encuentro donde diga que se puede volver a casar nadie. O sea, yo no encuentro la separación, sí, o sea, por la dureza del corazón, ni modo, por
o como dijo el hermano, pues a causa de lo que sucede cada vez por la inmoralidad sexual, muchas de estas causas es complejo. Y en el caso del hermano que participó respecto a lo de cuando son matrimonios mixtos, pues no hay nada que hacer si la persona o se comporta inapropiadamente o no quiere continuar con la pareja. Pues ni modo, no puedes obligar al otro, ni tampoco puedes permanecer con alguien que esté haciendo algo inapropiado sexualmente. Sin embargo, quédese sin casar. O sea, esté allí, quédese en sujeción, en yugo, hasta que Cristo venga. Porque lo demás de quererse volver a casar, ahí donde digo, cuando al principio, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y en la parte donde dice, él va al principio donde no había ley, al principio no había leyes todavía. O sea, él quitó Moisés, Nuevo Testamento, ni Antiguo Testamento con las leyes, ni la ley del Nuevo Testamento, no. Al principio, en la creación, no habían, ni siquiera habían escrito las leyes de Moisés ni nada. Varón y hembra los hizo, y los hizo uno. En el versículo, en el 8, no fue así al principio, ¿cierto? Y dice que será una sola carne en el versículo 5. Si yo me caso, o cualquiera de nosotros se casan, y estamos hablando de la primera vez que se casa, ¿cierto? Porque no sé cuántos haya que se hayan casado más veces. Dice que me hice una sola carne. No es posible, si soy una carne, ya se fusionó, se mezcló, el que sepa algo de química o de fusión, ya se fusionó, o de genética, ya no hay forma de ser más dos, es uno. Entonces, si ya somos uno, ¿cómo voy a separarlo? Es imposible la separación en Cristo, en Cristo. Físicamente nosotros decidimos separarnos porque nos vemos como dos. Cuando el hermano dio el ejemplo de la fórmula matemática, 1 más 1 no es 2 sino 1, y yo no puedo dividir el 1, medio y medio. Entonces, aun cuando haya inmoralidad sexual, aun cuando haya lo que sea, nosotros humanamente en esta carne, en este territorio, en este plano que vivimos, nos separamos para no tener que vivir cosas terribles o lo que sea, pero no hay forma de volverse a casar. Si yo, quien habla hoy esto, me vuelvo a casar porque llegó a pasarme y no fui capaz de resistir y quise volver a rehacer mi vida por cualquier causa y encuentro todas las explicaciones del mundo, yo, pero no Dios. Es decir, la que estaría mal soy yo, no Dios. La que no fue capaz de resistir en santidad con mi esposo Cristo, fui yo. Dios es uno siempre. Es como yo lo he entendido, es como lo sigo entendiendo y espero que pase lo que pase. Si algún día a mí me llega a suceder que me vuelvo a casar, aunque sea porque el esposo me fue infiel o cualquier inmoralidad sexual, no debía hacerlo. Es porque no fui capaz de resistir en el cuerpo el saber esperar en Dios hasta el día que Él venga, porque este tiempo de nosotros aquí es cortico. Es cortico. ¿Qué nos cuesta esperar? Ya nos casamos una vez, no nos funcionó bien, ok, me quedo sin casar ya. Quédese sin casar hasta que Cristo venga. Y así se asegura de su salvación, que es parte de lo que dice en Lamentaciones. Hermana, en ese caso sí, cualquier causa no es permitida para un divorcio, pero según lo que yo veo Para en Mateo divorcio, sí, para divorcio sí, aclaro. Por la dureza del corazón, para divorcio sí, pero no para volverse a casar. Es decir, legalmente ante los hombres nosotros nos separamos. Ante los hombres, ante Dios, somos una carne. 1 más 1 es 1, lo dijo usted. Está bien, pero acá en el Mateo capítulo 19, verso 9, hay una salvedad. Y la salvedad allí está salvo por causa de fornicación. Y la palabra fornicación allí es inmoralidad sexual. Entonces, cuando hay una inmoralidad sexual dentro del matrimonio, aquella persona que fue víctima de esta inmoralidad sexual, el Señor está haciendo una excepción con ella, está haciendo una salvo, la palabra salvo entonces está colocando aquella pauta
que le permite entonces al inocente volver a restaurar aquello que fue roto por la inmoralidad de su cónyuge. Pues yo no encuentro este pedacito, es decir, sí, se separa para no vivir eso, pero yo no lo veo así, escrito ahí no está. Nosotros lo interpretamos entre líneas, pero ahí no lo dice. Pues yo no lo leo, lo dice usted y los que lo defienden. No es pues con respeto, hermano, o sea, lo digo porque tenemos el mismo espíritu y por alguna razón pensamos diferente respecto a eso, no sé, pero lo que usted lee y esa salvedad es la que siempre utilizan para decir que se puede volver a casar, pero ahí no dice se puede volver a casar, es como que yo implícitamente lo interpreto, pero eso no está escrito, porque entonces el 11 entonces que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les he dado, y luego habla de los eunucos, ¿por qué? O te quedas soltero o si te casas con el conocimiento que tenemos ahora es porque sabes que si te pasa algo como inmoralidad sexual, que es la salvedad, no te puedes volver a casar, disfrutaste lo que pudiste disfrutar, pero de ahí para adelante hay que hacerse eunuco, si me toca, después de ahí, porque por amor a Cristo, por amor a la fórmula de 1 más 1 es 1, pues yo estoy atendiendo a la misma, como le digo, las primeras conclusiones perfecto, pero solo, mejor dicho, no continúo más porque entiendo pues que usted lo tiene claro y los que lo tienen claro conforme a eso y los respeto, sin embargo dejo allí mi comentario con mucho amor porque si yo lo he entendido así no encuentro esa otra parte, ahí no dice, ni siquiera lo encuentro entre líneas, yo no lo encuentro entre líneas, pero agradezco mucho que me permitieran participar. Bendiciones. Amén, hermana, igualmente, que esté muy bien. Un abrazo. Gracias, hermana, por su comentario. Bueno, hermanos, hasta aquí estamos llegando ya. Ya se nos ha pasado bastante el tiempo. Ha sido un estudio bastante interesante. Así que vamos a dar las gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este día. Así que, bueno, ya el día de mañana nos volveremos a juntar, si Dios lo permite. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una hermosa noche, una tranquila noche. Y hasta mañana, si Dios quiere. ¿Podría comentar rápido? Sí, diga. O acerca de la hermana que decía ahorita, vaya, sí, como yo puedo, sí entiendo, yo puedo entenderle perfectamente lo que dice la hermana, vaya, si fuera ese texto, por decirlo aislado, solamente ese que dice la hermana que no, o sea, que no hay texto, no hay el texto, no haya el texto que le dice que se vuelva a volver a casar la persona o la parte que sea inocente. Y es cierto, no está, o sea, literalmente que lo diga que puede volver a casar, pero de ahí se va entonces al contexto cuando le dice Jesús, o sea, de que el hijo o el padre no puede llevar el pecado del hijo, entonces en esa parte igual, o sea, digamos, una de la parte del esposo o la esposa no puede llevar el pecado de la esposa o el esposo, entonces en esa parte puedo ir yo ahí de que vaya si la parte que cometió el adulterio, o sea, entonces si el otro no se puede volver a casar, o sea, es por consecuencia del pecado del otro, entonces estaría prácticamente como llevando el pecado del otro cuando siendo inocente, ¿no? O sea, ese comentario quería hacer, hermano. Ok, hermano, muchísimas gracias. Adelante. Néstor, el micrófono. Finish. Finito. Gracias. Okay. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta mañana, si Dios lo permite. Chao, chao. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Gracias.